va? Buenos días. Qué lindo poder estar en contacto con ustedes. Yo también soy del interior profundo de San Pedro de Jujuy. Carolina, cuando tuvimos oportunidad de escuchar esa intervención que ha tenido, la verdad, mucha repercusión en distintos medios, en redes sociales, se la vio muy consustanciada con la causa. Sí, la verdad es que ese fue un día muy especial para mí porque los debates en la Cámara de Diputados, en general, las cuestiones de fondo, las cuestiones de forma son debatidas en las comisiones de trabajo. Uh-huh. Pero en este caso, esa ley no había tenido ese procedimiento, ese proceso, por lo tanto el debate para ir construyendo, digamos, ese consenso, se fue dando en espacios informales, en los pasillos del recinto, en el propio recinto, distintos ámbitos, y eso generó que no haya una visión clara para todos los diputados nacionales de lo que estaban decidiendo, de lo que estaba resolviendo la Cámara, con las implicancias que pasaba, ¿verdad? Y que podía generar consecuencias muy graves y fuertes en todo el sistema de clubes nacional, ¿no? Uh-huh. No solamente focalizados en clubes más grandes, que creo que fue el problema de ese texto, claro. Y todos entrampados en el discurso oficial de que si no aprobábamos eso, por poco más éramos todos cómplices de la violencia en el fútbol y todos mafiosos. Entonces se instalan esos discursos, se instalan una determinada imagen y versión de un proyecto de ley en la opinión pública a través de los medios de comunicación, pero resulta que ese proyecto de ley es inviable, es invotable, es dañino, es sectario, y bueno, pasó todo eso con ese proyecto, y yo había hecho muchísimos esfuerzos para hablar, debo haber hablado por lo menos 50 diputados nacionales durante ese día, para explicarle que lo que estaban haciendo era terrible, que no se podía votar esa ley, que nos afectaba mucho a todos los clubes del interior, que planteaban cosas que una irrealidad total, y desde la ignorancia y el desconocimiento de cómo funcionan las cosas en la realidad, y bueno, y no me escuchaban, no lograba que me escuchen, no lograba que entiendan las cosas que uno le decía. En ese contexto es que me tocó hablar ya al final del debate, ya era tarde, ya era cuando estaba a punto de votarse la ley. De hecho se votó, y de hecho muy pocas veces sucede que se vote una ley en general y que se caiga en particular, muy pocas veces sucede, pero bueno, creo que los hechos me dieron la razón, porque todo lo que yo les planteaba fue lo que después, cuando empezaron a leer el texto y a ver que no solamente desde la política deportiva, desde lo institucional, desde lo legal propiamente dicho, y hasta desde lo de técnica legislativa, era un proyecto que no nos arracha. Sí, y además la hipocresía de que esto vino a colación de un superclásico que se terminó frustrando, donde fue un fracaso de los operativos de seguridad con mucho tufillo a gente de inteligencia mezclada en el medio, y tratando de involucrar a clubes como el de ustedes, como que usted presidía en la ciudad de San Pedro, en Jujuy, metiendo todo en la misma bolsa. Claro, esa fue la falta de coherencia, digamos, de todo el proyecto, digamos. Toman un tema de alto impacto masivo, como fue el problema de Boca River. Uh-huh. Ellos dan una interpretación errónea, ellos, digo, el gobierno, ¿no? Da una interpretación errónea de lo que sucedió, pero instalan esa verdad oficial a través de los medios masivos de comunicación. Ellos se sacan la responsabilidad de encima, y en este caso le tiran la responsabilidad afuera, digamos, en realidad sobre el hecho puntual de Boca River. El problema fue el operativo de seguridad que estaba a cargo del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Uh-huh. O sea, no fue responsabilidad de las barradas, ni siquiera, porque después se comprobó que las personas que apedrearon el colectivo no eran ni siquiera, formaban parte de las barradas. Entonces ellos instalan una versión oficial sobre determinados temas que por supuesto justifica irresponsabilidad del propio gobierno ante el hecho puntual, uh-huh, y que tira la pelota para afuera, y
larga una batalla, como en este caso se largan un proyecto de ley, por una batalla moral, donde ellos son los grandes salvadores de los clubes, y donde son los que vienen a poner orden, y donde son los que vienen a establecer las reglas para que la sociedad sea más honesta y más justa, y la verdad es que todo es una gran mentira. Claro. O sea, todo es una gran mentira. En ese proyecto de ley establecían cosas tan ridículas como que todos los clubes de AFA tenían que presentar tarjetas codificadas, o sea, entradas codificadas. Ah, increíble. Y yo voy a decir, yo tengo un club, soy presidenta de un club de fútbol que tiene 104 años, y nuestras entradas son papelitos que como mucho llevan el sello del club. Claro. Seguro. Son talonarios comunes que me los imprime algún amigo de una imprenta que me regala los talonarios. No, porque los clubes nos mantenemos, digamos, sobre la base de la solidaridad de la comunidad, con el trueque, con los auspicios, con los intercambios, digamos, entradas por, no sé, yo tengo acuerdo con la verdulería, con la panadería, a cambio de entrada, o sea... Sí. Hay un desconocimiento total de cómo se sostienen los más de 2.000 clubes que hay en el interior del país y que aproximadamente 160, entre 160 y 200 de ellos formamos parte de AFA, que era lo que pretendía reglamentar esta ley, ¿no? Por ejemplo, pedían que el Ministerio de Seguridad iba a hacer una lista con las personas, digamos, que no podían entrar a la cancha. Entonces uno hacía preguntas básicas, muy bien. Entonces yo como responsable del club, ¿cómo hago para saber quién es la persona que entra? Porque en ningún caso se pide DNI. Seguro. No, entonces ahora tienen que pedir el DNI. Y le digo, bueno, ¿y cómo corroboro con la lista? Y me dice, la lista va a estar colgada en internet. Y le digo, pero perdón, o sea, no hay internet en la cancha de fútbol de los clubes del interior. No tienen ni idea lo que es el fútbol del interior profundo. Como cuando usted hablaba, nos identificábamos con lo que vemos. Nosotros somos de ir a la cancha y cubrimos otros deportes. Y decíamos, está hablando de mi pueblo. Se ve que en todo el país sucede lo mismo, Carolina. Y es que sí, porque así es como funcionamos. Entonces, el Estado no puede tomar ese tipo de decisiones, y menos la Cámara de Diputados, donde hay representantes también del interior del país. Yo creo que ahí, cuando se empezaron a leer exactamente lo que decía el texto y a ver todos esos inconvenientes y todas estas cosas que eran inaplicables, o sea, realmente era una ley, no para yo creo que ni en Finlandia, no para el primer mundo, digamos, ni en Finlandia podrían haberla aplicado. O por lo menos puede ser para los clubes grandes, yo lo planteé. Puede ser para los clubes grandes, pero no nos pueden arrastrar a todos los clubes del interior en esta realidad, digamos, de plantear medidas de políticas de seguridad de este tipo. Porque además hay un prejuicio detrás. Hay un prejuicio por la realidad de lo que pasa en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. Y que no pasa en nuestros clubes, y seguramente esto le debe pasar. O sea, yo estuve el viernes en la cancha con mi equipo, y había familias, estaba la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, los chicos corriendo por la tribuna. O sea, era que la familia se fue del fútbol, se fue de los partidos. Será verdad en términos de los grandes clubes que sí están tomados por mafia, pero el trabajo que hacemos nosotros, los clubes chicos del interior, es un trabajo enorme de contención social, de construcción colectiva, de trabajo comunitario, de solidaridad, de valores. Entonces, con esa ley se está usando todo eso. En el texto, el cual me tomé el trabajo de leer, en el artículo 15 habla de las entradas, de que tiene que todo el mundo tener su entrada o acreditación. Y recordaba lo que usted decía, que a su hinchada usted le hacía pintar las tribunas para poder, que se pague la entrada de alguna manera. Es decir, el desconocimiento que se tiene en Buenos Aires en ese sentido es muy grande, Carolina. Sí, toda la gente estaba en una profunda ignorancia sobre la realidad. Es verdad. En ese aspecto, como te decía, el otro de las entradas. Después, el tema de lo último, a mí en mi caso, ya desbordó mis niveles de paciencia, fue cuando plantearon el hecho de que los dirigentes políticos no podían ser dirigentes deportivos. Claro, como que Macri nació un repollo. Claro, y planteado por el gobierno, ya era una ridiculez económica.
Seguro. Y bueno, y también me gustó mucho lo que habló del tema del rol social que cumple un deporte como el boxeo tan denostado, porque por ahí son los que practican este deporte, esta disciplina, la clase quizás más baja de nuestra sociedad, pero usted planteaba de que cumple un rol social porque sirve para canalizar la violencia de los jóvenes. Sí, en la experiencia de mi club, yo tengo, la verdad que mi club se llama Sociedad de Tiro y Gimnasia y como les digo, tiene 104 años, de los más antiguos del norte argentino. Nosotros tenemos 11 disciplinas. El fútbol femenino es muy importante también. Y cada disciplina, de alguna manera, hemos ido viendo cómo contiene realidad distinta de los niños o de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el atletismo podemos contener todos los chicos con capacidades especiales. Para nosotros el atletismo es una disciplina que está subsidiada en acuerdo con la municipalidad. El atletismo y el boxeo son las dos disciplinas que las tenemos subsidiadas por dos razones. Primero porque, como te digo, el atletismo atiende los chicos con capacidades diferentes, con resultados realmente muy positivos de integración, de desarrollo, digamos, de calidad como personas, ¿no? Para la integración y la adaptación de estos chicos. Y el boxeo también es subsidiado por esto, porque hemos detectado por hace muchos años atrás, ¿no? O sea, mi club es el único club de mi ciudad que forma parte de la Federación Argentina de Box, y donde se han dado peleas muy importantes del norte en tiro y gimnasia. Pero hemos desarrollado, además de la beta profesional, esta beta de contención social, porque sí, efectivamente los chicos que están en situaciones más vulnerables, con el tema de la droga, con una falta de contención social en la familia, en el medio de la pobreza, sin alternativas, y crecen en un entorno violento y desarrollan su propio aspecto violento. Todas las personas tenemos un aspecto violento que lo controlamos, que lo socializamos y que por eso se realiza de alguna manera. Pero en estos contextos realmente la violencia sale por los poros. Entonces, en vez de negarla, que es lo que muchas veces se hace, hay que aceptar y trabajar socialmente. Entonces nosotros encontramos que en el box tenemos más de 60 chicos en 3 turnos de boxeo, y ahora este año hemos empezado con kickboxing también, y que realmente es una manera de canalizar esa violencia. Los chicos en el club que se pasan 2 o 3 horas pegándose una bolsa, haciendo ejercicios muy fuertes, con entrenamientos muy duros que son los que exige el boxeo, y bueno, y de alguna manera eliminan, digamos, toda esa carga negativa que tienen impregnadas en los músculos. Y realmente ha sido una experiencia pero muy positiva, desde sacar chicos de la droga hasta chicos violentos que se peleaban con los hermanos, con los vecinos, que pegaban a todo el mundo, y que de esta manera hoy son chicos que en muchos casos son un ejemplo, ¿no? O sea, para su propio entorno social, de haber salido de ese cliché, digamos, que también después terminan siendo prejuiciados todos estos chicos, ¿no? O sea, no, ese es un violento, no, ese es un drogadicto. Bueno, podido en algunos casos, digamos, hacer esta tarea. ¿Cuál? Y todo eso se genera a través de la fortaleza que puede tener una institución deportiva, ¿no? No solamente por sus socios, o sea, por su inserción en la comunidad también, ¿no? ¿Cuál fue su sensación al enterarse de que se disolvía la Secretaría de Deportes para pasar a ser una mera agencia? Bueno, yo me indigné realmente, y estamos trabajando con un equipo de varios asesores de distintos diputados. Estamos trabajando por un proyecto de ley, un proyecto de ley genérico, digamos, porque evidentemente a esta altura el sentido común, los derechos adquiridos, la visión estratégica con respecto al Estado, este gobierno no la tiene, ya no tenía, pero a esta altura vemos cómo los ejes troncales con los cuales se desarrolla una sociedad, deporte, cultura, educación, salud,
son los que han sido casi destruidos en los últimos 2 años. Uh-huh. Y con el de deporte realmente es una decisión errónea y que además involucra el tema de un negocio inmobiliario. O sea, no es solamente la destrucción de políticas públicas, la eliminación de recursos para atender estas políticas públicas, la falta de visión con respecto a lo que en una sociedad es positivo y vital y prioritario, sino que además de todo hay un negocio más que evidente. Entonces, estamos preparando un proyecto de ley con varios compañeros porque hay que tratar de evitar que eso suceda, ¿no? Lo que pasa es que además lo hacen con mucha avidada, porque como estamos en periodo fuera del periodo ordinario de sesiones, uh-huh, el Congreso no se puede unir. Claro. Sí. Bueno, y hablando de derechos adquiridos y saliendo un poquito del deporte, usted fue muy importante en la sanción, su labor en la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Cuánto de indignante es ver cómo una ley tan debatida en foros, en comisiones, fue borrada de un plumazo en sus artículos más importantes a través de un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, mirá, esa fue una batalla ética, la verdad, la ley de medios, en la que sí hubo mucho trabajo, mucha participación social también, porque tuvimos meses con audiencias públicas. Se da mucha impotencia, digamos, cuando pasa estas cosas en la sociedad. Digamos, la ley de medios es un ejemplo, pero ha pasado con muchas decisiones que habían mejorado la calidad de vida de los argentinos y decisiones que habíamos construido de una punta a la otra del país, que habíamos logrado avanzar y afianzar una sociedad que con sus defectos, con sus debilidades, tenía caminos de desarrollo, de pujanza, de trabajo, de generación de empleo, de generación de riqueza y de distribución de la riqueza. Y bueno, lamentablemente todo se vino abajo. Lo mismo pasó, digamos, un ejemplo puede ser esta ley de medios, en la cual realmente se trataba de democratizar la comunicación social, que la gente tenga acceso a mayor cantidad de medios y a mejor calidad de contenidos. El que podía y el que no podía pagar un cable, por eso también estaba incluido lo de la televisión digital abierta, las limitaciones a la concentración de medios de comunicación, que en nuestro país están en manos de 3 o 4 grandes conglomerados, y que esto responde a intereses que te instalan temas y que te instalan soluciones. Hoy lo estamos viendo con C5N, C5N, sí, la justicia y la FIM no permite que le paguen los sueldos. O sea, cuando a La Nación o a Clarín le condona deuda a la misma FIP. O sea, realmente ahí se ve cómo desde el Estado, en vez de garantizar una democracia en la cual es vital la información, porque la información que les llega a los ciudadanos es lo que después se transforma en la formación de su opinión. Entonces, si se les llega información segmentada, parcial, sucia, totalmente ideologizada, porque hablaban de los periodistas militantes, siempre peronistas, pero si son de derecha y defienden un gobierno de derecha, ya no son periodistas militantes, esos ya son periodistas objetivos, cuando en realidad la objetividad no existe. Es verdad. Bueno, y cortito para ir terminando, porque se nos va el programa, con una pequeña reflexión como mujer y como jujeña, más que como dirigente política, sobre la situación actual de Milagro Sala. Mira, yo suelo no opinar sobre Milagro Sala porque es una situación que tiene muchas aristas, muchas formas de verlo, y sobre todo hay una característica, hay una mirada desde afuera de Jujuy del tema Milagro Sala, y hay una mirada dentro de Jujuy sobre el mismo tema, que puede ser muy, pero muy distante. Yo creo que se ha avanzado de esa causa
y en esa causa, la cual hoy está detenida, digamos, ha habido todo eso. Yo creo que es muy emblemático, digamos, el tema de Mirador Sala en la provincia de Jujuy, porque sinceramente hay una historia de muchos años detrás de este tema, que quizás para fuera de la provincia recién se hizo evidente y se vio en estos últimos 2 o 3 años desde que es detenida, ¿no? Ujú. Bueno, Carolina, muchas gracias por el contacto y también por las palabras, así que le agradecemos por el mismo y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Muchísimas gracias, la verdad que un gusto estar en contacto con gente del interior. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pasó por los micrófonos del preliminar María Carolina Moisés. Queríamos tener este testimonio, Sí, Roberto. y no hace falta agregar mucho más. Lo escuchamos.